Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar esta plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Bien amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie y tenemos en este bloque de actualidad y por la tarde incluso un tema muy importante que son los hechos acontecidos hace 22 años en Mesa Redonda, donde más de 200 personas perdieron la vida, cientos de heridos, desaparecidos, niños y niñas en orfandad. Y justamente tengo en la plataforma a uno de los familiares de las víctimas de Mesa Redonda, Eder Quispe, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Eder, por ser en el programa Entérate con Leslie, y también al doctor Pedro Calvay, que es abogado del caso, que ha presentado incluso lleva el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese es un caso que ya ha trascendido, ¿no?, la jurisdicción del Estado. La petición es 467-2010, presentado el 1 de abril del 2010 ante el Sistema Interamericano, y fue admitida esta petición el 24 de abril del 2019, es decir, 10 años después, ¿no? 10 años después. Y hasta la fecha todavía no se cuenta con un informe de fondo. En fin, vamos a hablar entonces los detalles de lo que ha sido el caso en Perú y la trascendencia a nivel del sistema interamericano. Muy buenas tardes a ambos y muchísimas gracias. Voy a comenzar por Eder Quispe. Eder Quispe, ¿cómo te sientes en estos momentos, 22 años que han transcurrido de esta tragedia que no podemos olvidar los peruanos y las peruanas de Mesa Redonda, y que a la fecha, pues, si ustedes han presentado una petición ante el sistema interamericano, es porque consideran que en el Perú no ha habido una justicia para ustedes? Eder. Sí, miren, yo realmente siento mucho malestar, mucha incomodidad cuando hablo de este tema, pero obviamente mucho peor me siento al no expresarme. Realmente es triste saber la realidad que se vive en este país, que todo peruano vive al momento de querer buscar justicia y no la encuentra. Sigue los procedimientos, sigue todos los requerimientos que pide la ley, busca los profesionales adecuados y solamente lo que la ley y el gobierno o el Estado eh, ha puesto para nosotros son trabas, muros, más muros y negaciones a un hecho irrefutable que es una tragedia de tal magnitud. Una vez, yo me recuerdo, hace casi 2 años o un año, si no me equivoco, se conversó con una persona que dijo, ni siquiera tenemos un monumento a esa tragedia, ni siquiera un recordatorio de lo que fue. Simplemente Una tenemos memoria, una memoria, una una placa. memoria, Bueno, como se ha hecho en otros casos, pero no en ese. no hay nada para tragedia de Mesa Redonda. Más de 500 personas, ya huérfanos, bueno, de los que conozco, casi somos más de 20, más de 30, algunos que ya, bueno, es triste decirlo, que ya ni siquiera creen que se va a conseguir algo, justicia, ni siquiera por vías internacionales, ¿no? Eder, Pero ¿a quién perdiste en Mesa Redonda? Exactamente, yo, ¿a quién? a la edad de 14 años, yo perdí a mi padre. Mi padre era un empresario plastiquero de la zona. Yo me acuerdo todavía que ese día incluso salí con él a comprar ropa para la familia, ¿no? O sea, agarramos el carro, nos fuimos a Gamarra, compramos ropa, conversábamos. Mi padre era una persona muy atenta. Y en el momento de regresar, regresamos creo cerca a las
3:30, 4, almorzamos algo muy rápido realmente para poder regresar a que él hiciera sus cosas. Y realmente fue triste saber que a las horas, porque prácticamente un par de horas, sucedió todo esto, toda esa tragedia, ¿no? Ujú. Realmente es increíble Mientras ver no que haya justicia, en este caso, la tragedia tú la sigues viviendo como si fuera ayer, ¿no? sí, Está en ti, está en la memoria, está pendiente un tema y cómo no comprender el dolor de perder a tu padre. 22 años, tú ya tienes 36, ¿no? 36 años, ya 36 un años. hombre, ¿no? Todo hecho un hombre, un ciudadano, tú perdiste a tu padre cuando eras un niño, ¿no? A los 14 años. Esa es la Ah, tragedia que tú sigues viviendo. Entonces, si me mm, permites, voy a darle el uso de la palabra al doctor Pedro Calvay para conversar con él sobre las incidencias ya más jurídicas del tema. Doctor está Pedro bien. Calvay, ustedes han presentado una petición ante el sistema interamericano en el año 2010 y después de 9 años esta petición es admitida. ¿Cómo es el recorrido ante el sistema interamericano? O sea, ¿cómo es que el caso llega al sistema interamericano? Bueno, en principio, gracias por darnos esa oportunidad de poder hablar de este caso tan importante y sobre todo un contexto que creo que es más que relevante, ¿no? Porque ciertamente al día de hoy estamos hablando de un caso que va más allá de las propias víctimas, que va a una actitud en relación a cómo el Estado puede vulnerar derechos humanos desde el ámbito de la prevención, porque eso es básicamente la posición jurídica que hemos señalado, que el Estado incumplió un deber de prevención, investigación también en relación a que en virtud de los hechos solamente una persona fue procesada por estos hechos ilícitos, cuando había más personas alrededor de todo lo que ocurre alrededor de Mesa Redonda, y también respecto a la reparación, ¿no? En relación a la prevención, o sea, nosotros hemos sido claros en la petición que presentamos. En realidad, todo digamos, análisis jurídico que planteamos fue desde la respuesta que nos dio el Estado peruano. El Estado peruano, ¿qué respondió frente a las víctimas de Mesa Redonda? En principio, hizo un proceso bastante largo, con muchas dificultades. El año 2009 se emitió una sentencia contra el jefe de la octava región policial que de manera incomprensible, sin él poder justificarse, levantó el cerco policial alrededor de Mesa Redonda, lo cual permitió que los pirotécnicos ambulantes se pusieran en la calle y pudieran usar incluso fuegos pirotécnicos en el espacio de la calle. Entonces, había un conocimiento, incluso 5 días antes del incendio, ya había una alerta de parte de la municipalidad para que se retirara a las personas ambulantes de la zona. La autoridad policial no hizo caso omiso a esta decisión, no justificó el porqué, hechos del caso que todavía no se han investigado, presuntamente dice que hubo una cuota de corrupción por parte de muchos empresarios que querían que los productos se vendieran en la calle para así facilitar rápidamente su venta del stock. Entonces, ¿por qué no había mayor explicación, al menos de la actitud de la parte del jefe de la octava región? Luego de esta situación, que ya había sido advertido, incluso a amagos de incendio que los propios comerciantes apagaron con chicha o con agua, ocurrió la tragedia de Mesa Redonda en ese preámbulo. Había conocimiento de un riesgo real inmediato, el Estado no tomó medidas para atenderlo, y esto cuando se analiza a nivel jurisdiccional, el Estado solamente decide procesar a un policía, porque este policía, jefe de la octava región, no dio explicaciones coherentes de lo que había ocurrido, de por qué había tomado esas decisiones en relación a la prevención de los hechos del caso. Eso en realidad la prevención de riesgo que implicó Mesa Redonda y la posible responsabilidad internacional por este deber que el Estado falló. Y lo otro tiene que ver en relación, todo esto en relación a la protección del derecho a la vida, a la integridad personal, que tiene que ver con la tragedia, porque recordemos que el incendio, nosotros representamos a más o menos 200 víctimas y más o menos 175 lesionados. Sin embargo, en los hechos del caso, todavía no se sabe cuánto fue la magnitud realmente. Hay mucha gente que fue desaparecida, hubo restos de cuerpos que se baldearon en la pista y nunca hubo ningún esfuerzo para identificarlos. Hay una fosa común casualmente en uno de los cementerios más importantes de Lima, donde hay restos de Mesa Redonda que todavía no se ha hecho ningún examen de ADN, pese que había un deber de poder investigar esos restos y poder continuar líneas de investigación. No se continuó, el tema ha sido dejado ahí en el total abandono. Y ya pensando en el deber de investigar, bueno, pensando en esto, el Estado peruano hizo un solo paso en esto que incluso lo hizo mal.
Para justamente identificar a las víctimas, el Estado peruano en el año 2013 emitió un decreto supremo, suscrito por el presidente Alejandro Toledo, donde ordenaba la creación de un listado de víctimas. Para poder, dentro de todas las cosas que el Estado tenía que hacer o pensaba hacer, darles un terreno que estaba en el centro de Lima. Ese era un poco el plan del Estado para empezar un proceso de reparación. El tema es que han pasado más de 20 años de ese decreto supremo y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y el problema de ese incumplimiento, que las víctimas lo ven como obviamente es una falta de responsabilidad internacional escandalosa, porque obviamente el Estado se compromete a algo que no cumple, que era fundamental para para que el listado de víctimas pueda ayudar a la investigación de los responsables, pero al mismo tiempo las posibilidades de reparación, que por cierto el Estado no tiene más esfuerzo que ese. Eh, ¿Y qué ha pasado? Ya pensando en el tema, porque ese es el eterno tema que ha permanecido como yo le llamo una violación corrosiva de los derechos de las víctimas. Este tema del terreno, como lo dejó en stand-by, muchas de las víctimas y personas inescrupulosas, que no tienen nada que ver con el caso Mesa Redonda, en nombre de las víctimas se apropiaron del terreno. Y ahorita en el centro de Lima hay un espacio que ha sido tomado por personas que no son víctimas del Mesa Redonda, que incluso al día de hoy lo alquilan. O sea, la displicencia, la falta de diligencia del Estado ha generado una situación de mayor vulnerabilidad y conflicto en las propias víctimas que ahora se están beneficiando personas que ni siquiera son víctimas del caso Mesa Redonda. Entonces, eso respecto a la investigación. Y ya en el ámbito de la reparación, que eso sí, con eso ya cerrar un poco lo que creo que la Corte tendrá la oportunidad de evaluar, es el tema de que la sentencia de la Corte Suprema, que sancionó al único policía responsable, jefe de la región, determinó que se diera una reparación económica a las víctimas solidariamente de 300 soles por cada fallecido y 175 soles por cada lesionado. Esto es escandaloso para la justicia de ese momento. Y acá viene lo que estamos planteando en el caso concreto, que va a ser seguramente motivo de análisis por la Corte, es que hay un tratamiento totalmente discriminatorio a las víctimas en cómo el acceso a la justicia discrimina en el ámbito de reparación a las víctimas de Mesa Redonda versus, por ejemplo, y es un ejemplo, el caso de Utopía, que casualmente es una sentencia que casi se da al mismo tiempo que el caso Mesa Redonda, donde las víctimas tuvieron un examen mucho más amplio de la reparación, se dio $25,000, en fin, una cantidad bastante, digamos, en condición de las víctimas, en fin, contextos que ya se pueden analizar después, pero sí es escandaloso que una Corte Suprema emite una sentencia donde declare como, digamos, forma de reparación 300 soles por cada fallecido. Es algo escandaloso Bien, y que, Pedro, pues, bueno, entonces hay que que la seguir. investigación que se ha realizado a nivel interno de nuestro estado, en el caso de Mesa Redonda, entonces la investigación no ha conducido a determinar realmente la responsabilidad de los presuntos actores. Pudieron haber sido una suerte de personas, un conjunto de personas, pero de ahí solo uno fue procesado. Tengo entendido, fue Es, procesado es, uno y a quien se le imputa la buena responsabilidad de reparatoria de 300 soles por cada víctima fallecida y 175, me parece, sí, por cada aproximadamente. Ujú, herido, ¿no? O cada ujú, herido que resultó de Mesa Redonda. ¿Cuántas ujú. veces, esta investigación consta de un solo proceso o ha habido, o se ha declarado, o han ido declarando nulo un proceso, empezando otro? Porque, ¿por qué la demora de estas investigaciones que ahora no ha sido admitida esta petición ante el sistema interamericano para que nosotros podamos, o sea, en el caso de que nos estén escuchando nuestros lectores, nuestro público, que muchas veces no maneja los términos jurídicos, hacerle entender por qué no se presenta una petición ante un sistema internacional de protección de derechos humanos, porque qué es lo que no se alcanzó aquí en el Estado. Es lo que queremos saber. Ujú. Gracias, Leslie. En principio, hubo una sentencia, como te comentaba, de la Corte Suprema, vino de un quinto juzgado penal esta sentencia en recurso de nulidad, que agotó la instancia a nivel del deber de investigar. Pero el tema, y acá viene lo interesante, es que en la propia sentencia del 2009, la Corte Suprema recomienda al Ministerio Público continuar la investigación en estos hechos. Lamentablemente, el Ministerio Público no continuó nada, hizo un archivamiento de esto, no hizo mayor esfuerzo y habían serios elementos para considerar. Primero,
o sea, para muestra un botón, el tema de la responsabilidad de los empresarios que habían importadores de pirotécnicos. El otro tema que tiene que ver con Edelnor. Cerca al lugar de los hechos, explotó un transformador de luz que Edelnor había puesto en una zona de riesgo. Alrededor de, esto lo dicen los bomberos, alrededor de 45 personas fallecieron cuando estalló el transformador de Edelnor, que estaba ubicado en una zona que no debía haber estado. No se investigó eso. No se investigó el tema de las galerías. Muchas galerías frente al incendio cerraron las puertas, no tenían sistemas de seguridad. La propia Municipalidad de Lima también tiene un tema de responsabilidad que tampoco se analizó en relación a la debida prevención de los hechos. O sea, hay una serie de sucesos que las propias víctimas conocen que lamentablemente no ha habido interés en hacerlo, ¿no? Y esto ha planteado, pues, que las víctimas, ante la falta o la displicencia del Estado, pues no hagan nada. Yo me he reunido con 4 gobiernos, con 4 ministros de justicia, incluso desde que empezó el caso Mesa Redonda del año 2009, siempre con la intención como víctimas de buscar una ¿Con qué solución amistosa, gobiernos? porque ¿Referencia a qué gobiernos? el gobierno de Ollantumala, el ministro de Ollantumala, en su momento el doctor Jiménez Mayor, el gobierno posterior a ese, que fue el gobierno De de el Castilla. señor, ajá, y Ujú. también el gobierno que seguía, ¿no? Incluso el de transición. Nos hemos juntado con ministros de justicia, con viceministros, con el afán de buscar una solución amistosa, incluso con el procurador supranacional en 2 ocasiones. Lamentablemente, la respuesta del Estado, pese a la evidencia de la responsabilidad Con el internacional, gobierno y de hay, PPK, con el gobierno de PPK, exacto, con el también en gobierno su de momento con Vizcarra, la ministra Marisol Pérez Tello, con el en su gobierno de momento, Vizcarra, también de tuvimos una transición. reunión con, De exacto. Sagasti no, De Sagasti sí hubo una conversación también, por eso hablo de 4 gobiernos. de 4 gobiernos, 1, 2, Este, 3, 4. ajá, Actualmente con Castillo, bueno, es difícil encontrar un anexo con el señor Castillo, no, pero en el caso no era de posible. Dina Boluarte, con el actual gobierno, Todo, no hemos tenido más allá de un intercambio de comunicaciones con el Procurador Supranacional, que fue eso, y que lamentablemente no tiene ningún tipo digamos, de futuro, pero considerando que la ¿cuándo Procuraduría fue lo que Supranacional te no tiene. refirieron los ministros de justicia de tales gobiernos que se ha mencionado sobre el caso Mesa Redonda? ¿Qué nos decían? Bueno, nos decían de que se solidarizaban con las familias, pero nos decían que la decisión de la posibilidad de una solución amistosa dependía de la Procuraduría General del Estado. Esa era la respuesta. Después, cuando hablamos con la Procuraduría, con el Procurador Supranacional, nos decía básicamente lo mismo. Lo gracioso fue que muchas veces, y digo agradecido con sarcasmo, era que nos hablaban en reuniones solidarizándose con nosotros y a la semana nos responde en el proceso ante la comisión negando total responsabilidad internacional, ¿no? Cuando la responsabilidad era evidente. Por eso se emite un informe de admisibilidad en el año 2019, porque la comisión detecta, como lo puedes revisar cualquiera de tus escuchas, Que te informaron los ministros, porque de alguna forma de ahí se va a ver el interés, por un lado, del uh-huh, Estado, de continuar con las investigaciones. 2, uh-huh, el interés de realmente sufrir, digamos, de tener en cuenta el dolor de las víctimas para poder investigar, ¿no? O sea, uh-huh. ahí mismo, en este enfoque que tú dices, se determina, ¿no?, la acción del Estado. Entonces, si la respuesta fue concisa y te dice que esto depende de la Procuraduría Supranacional, entre otros, entonces a mí me da la lectura de que simplemente es un corretraslado, ¿no?, de la información a la entidad competente y que sea la entidad la que te dé a ti la respuesta. Cuando nosotros Uh-huh. ya debemos como Estado tener la postura, ¿no?, de poder investigar. O sea, el sistema es complementario. Quien tiene que investigar es el Estado. Por eso es que en muchos Uh-huh. casos nos ganan, determinan la responsabilidad del Estado peruano, porque el Estado no investiga. Y si investiga, investiga mal, ¿no? Ese es el Uh-huh. problema, ¿no? Y eso se ha visto en Sí. muchos casos recientes que ha determinado el sistema interamericano. En Sí, de hecho, hay una sentencia de la Corte que es parecida a los hechos de Mesa Redonda, Fábrica de Fuego versus Brasil. Es una sentencia de la Corte Interamericana del 2018 y que los hechos se parecen muchísimo a Mesa Redonda. Si uno revisa los hechos de Fábrica de Fuegos, es el caso Mesa Redonda, o sea, casi un copy-paste. Lo único diferencia es que ellos no prometieron un listado de víctimas. Y el tema es que
aquí la responsabilidad es evidente, o sea, como se lo hemos planteado en todos los gobiernos, no habría que recurrir al sistema. La expectativa del sistema interamericano, y esto es algo para final, para reflexionar, es que la gente no tenga que recurrir al sistema. Eso es lo ideal, porque finalmente es que el Estado dé acceso a la No, justicia el y que el Estado tiene sistema, la obligación de investigar. El Estado tiene la exacto, obligación de proteger derechos. Si no lo ujú, hace, lo tendrá que hacer el sistema, ¿no?, de protección al que pertenecemos. Por último, exacto. Pedro, para darle uso a la palabra también a él, para que nos diga qué es lo que él como familiar de una víctima de haber perdido a su padre le pide al sistema ahora interamericano. ¿Qué le pides, Pedro Calvay? ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr ante el sistema interamericano? Porque todavía la Comisión no emite un informe de fondo. Ujú. Bueno, en principio, y antes de la palabra de Eder, yo creo que la posición nuestra es que se determine responsable internacional del Estado, porque finalmente hay una falta de debida diligencia, hay una serie de hechos que demuestran responsabilidad internacional que son más que evidentes, pero sobre todo en algo que creo que es clave, ¿no? Que la justicia aquí sirva como un símbolo para muchas familias que al día de hoy siguen siendo enlutadas por negligencias como esta. Si uno ve lo que acaba de pasar unas semanas en Mesa Redonda, un incendio en muchas galerías, casi estas fechas siempre ocurren incendios, siempre fallecen personas. Y es vergonzoso que volvamos a cometer los mismos errores de hace 20 años. Y creo que el caso Mesa Redonda busca justicia para los familiares, pero también buscar que el Estado cambie su actitud en relación con la prevención frente a ese tipo de riesgos y sobre todo en la investigación y sanción de los Es, responsables. es en realidad lo que se quiere es las garantías de no repetición de los hechos, ¿no? Porque hoy en día Exacto. no basta solamente con investigar, responsabilizar a los presuntos culpables o responsables de tales o cuales crímenes o delitos, sino que se Mm, tiene que garantizar y extremar medidas preventivas para que este hecho no se vuelva a repetir. Y creo que en esa línea es donde tenemos que insistir. Eder, ujú. Eder como víctima, como familiar de una víctima que tú perdiste a tu padre a los 14 años, hoy ya tienes 36, 22 años han transcurrido, ¿qué le pides al sistema interamericano? Le pido que por favor vea este caso y le dé celeridad. Hoy yo tengo 36 y así como yo, hay otras personas que ya son mayores de edad, ya tienen hijos y esto ya está pasando de generación en generación. Prácticamente este sistema está hecho para que decir que yo lo voy a recibir la justicia cuando tenga cuánto, 80 años o tenga mi nieto. Cada vez las personas que han sufrido todo ese dolor, pues cada vez son menos y solamente quedamos los herederos y algunas personas res- eh, que creemos todavía que es necesario que el sistema nos demuestre que existe, ¿no? Que funciona y no tenemos que simplemente decir que solamente es una letra escrita y ya está, hecho para otras personas y En como otras no, palabras, Eder, y suscribo un poco parte de lo que tú acabas de sostener, el sistema internacional también tiene que ser célere, tiene que razonar dentro del plazo que corresponde. 9 años de demora para admitir una petición también deja mucho que desear. Ya demasiado se ha esperado en sede interna y esperamos que en el sistema interamericano se alcance la justicia supranacional que buscas y que todos los familiares de las víctimas buscan, ¿no? Y una vez más, la lección para nuestro Estado, si bien es cierto, este caso todavía no está resuelto sobre el fondo, pero de todas maneras ya tenemos experiencias, no de otros casos, de que se le imputa la responsabilidad internacional a nuestro Estado porque no investiga adecuadamente, porque esto no establece realmente protocolos, ¿no? Preventivos ni protocolos de rigor para investigar una situación como esta. Muchísimas gracias tanto al doctor Pedro Calvay como a ti, Eder, y desde aquí nos solidarizamos con tu dolor de 22 años que arrastras pidiendo una justicia no para el caso de los familiares de las víctimas de Mesa Redonda. Muchísimas gracias, doctor Pedro Calvay, Eder, y esperamos que el sistema interamericano pueda resolver con prontitud también este caso que está ahora dentro de su jurisdicción. 30 segundos, doctor Pedro Calvay, ¿qué quiera usted decir para despedir el programa? Bueno, solamente terminar con la frase que justo publiqué en Polemos hace un año prácticamente y señalaba lo siguiente, ¿no?
que la batalla desigual de los deudos de Mesa Redonda nos inspira a luchar siempre por los más vulnerables, pues tal vez luchando por ellos, hoy sea el camino para construir un país y un Perú mejor. Muchísimas gracias a ambos y será hasta una nueva oportunidad. Igual nosotros vamos a hacer el seguimiento del caso. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.